Existe un libro que promete enseñar cómo destruir a cualquier hombre. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, te recuerdo que Danán va a estar por primera vez en México el 19 de noviembre en el evento del Día del Hombre que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Los boletos siguen a la venta y se encuentran en la descripción de este video. No te pierdas la primera presentación de Danán en México. De manera concreta estamos hablando del libro How to Destroy a Man Now, escrito por Angela Confidential, que por si no quedaba claro es un seudónimo, razón por la cual no tenemos idea de quién escribió este libro ni por qué. Y es precisamente por esto que yo, a pesar de tener conocimiento de la existencia de este libro desde hace ya bastante tiempo, no había sacado un video al respecto precisamente porque no quiero incentivar su uso. Sin embargo, también creo que entre más personas conozcan del contenido de este libro y más hombres sepan cómo identificar que están siendo víctimas de él, pueden desarrollar herramientas para protegerse a ellos y para proteger a otros que identifiquen como víctimas. Y es que tal como está escrito en el título de este video, aquí está el manual sobre el cual se construyen las denuncias falsas que tanto daño hacen a los hombres hoy. El propio texto en su introducción te establece que el propósito de este manual es ser un recurso, una colección de herramientas y técnicas que se han demostrado poderosas en la lucha que tienen las mujeres en contra del patriarcado, y que esta persona no inventó estos métodos sino que solamente los está describiendo. Y es que posteriormente en el capítulo 1 te habla de cuáles son las fundamentales de este libro, que básicamente se dividen en tres pilares: Ali la alegación, Mary los medios y Arthur la autoridad. Y en este sentido el texto empieza por explicar la alegación, la cual describe como simple y elegante, pero sobre todo establece un punto clave: no necesita pruebas. Algo particularmente preocupante en el contexto contemporáneo, en donde el dicho de las supuestas víctimas cada vez toma más preponderancia por encima incluso de otros medios de prueba, tal como nosotros lo pudimos corroborar en el caso de Dani Alves, en donde todos y cada uno de los medios de prueba que se aportaron en su juicio desmentían el testimonio de la víctima, y aún así un juez determinó que le iba a dar preponderancia a ese testimonio que ya había sido desmentido, periciales médicas y también por material videográfico, y sobre de lo cual decidió de todas maneras enjuiciar a Dani Alves a pesar de que toda la evidencia marcaba que él no cometió un crimen. Y en ese sentido, las alegaciones cada vez están retomando más poder por sí solas, particularmente en los sistemas de procuración de justicia, porque ahora ya ni siquiera pueden ser sometidas a una contrapericial o una contratestimonial, porque entonces sería revictimizar a la víctima. Es decir, basta con que lo diga una sola vez y ya nunca más se le va a tener que volver a preguntar, y con esa una sola vez que te denuncien, con esa sola basta. Sin embargo, la historia de este libro no termina aquí, porque aquí es en donde habla acerca de Mary Media, es decir, de los medios de comunicación. Y la persona que escribió este libro entendía perfectamente cuál era el juego de los medios de comunicación el día de hoy. Y es que bajo el contexto de la economía de la atención, en donde todo el mundo se está peleando precisamente por el tiempo de retención de la audiencia, los medios de comunicación han tenido que recurrir a tácticas cada vez más amarillistas para así lograr tener clics y para así lograr monetizar sus espacios virtuales. En ese sentido, el libro es claro: sex sells, el morbo vende. Y por lo tanto, aconseja a las personas que leen este libro a generar acusaciones que sean morbosas, que sean escandalosas, que le permitan a los medios de comunicación precisamente distorsionar y amplificar la acusación para entonces poder generar morbo en la audiencia y entonces generar una relación de ganar-ganar. La persona que está tratando de generar esta falsa acusación obtiene un foco, pero en donde además los medios de comunicación obtienen ganancias. Y en ese sentido te pone una fórmula bien simple: las alegaciones escandalosas generan interés en la gente. Las personas que ya están interesadas van a ver los anuncios que vengan en los medios de comunicación. Los anuncios que vienen en los medios de comunicación ayudan a vender productos, y entonces eso tiene como resultado que los medios de comunicación generen ingresos. Más aún, el propio texto reconoce que los medios de comunicación, a pesar de ser actores principales dentro de toda esta maquinaria de la denuncia falsa, poca o nula responsabilidad tienen por ello. Y es que generalmente cuando una persona trata de defenderse frente a un medio de comunicación que lo está acusando falsamente, el medio de comunicación lo único a lo que se limita a decir es que lo único que hizo fue darle eco a la acusación que hizo alguien más. Los medios de comunicación se lavan las manos porque dicen: yo no te acusé, yo lo único que hice fue reportar la acusación que alguien más hizo de ti, y por lo tanto yo no tengo la responsabilidad de lo que está pasando. Y desgraciadamente eso lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, en la demanda que tuvo Johnny Depp contra Amber Heard, uno de los elementos principales fue que precisamente Johnny Depp demandó al medio The Sun, que fue quien lo llamó wife beater, y la defensa del medio fue precisamente esta: decir que él no les había dicho así a Johnny Depp, sino que más bien estaban replicando las palabras de otra persona en ese contexto. Los medios de comunicación en México también aprovechan mucho vacíos legales, como por ejemplo utilizar comillas o utilizar la palabra presunto para de todas formas llamar de maneras horribles a la gente. Les llaman presunto violador, les llaman presunto homicida, les llaman presunto abusador o presunto pedófilo, y con eso se lavan las manos porque dicen: yo no lo estoy acusando directamente porque estoy poniendo la palabra presunto. Sin embargo, saben perfectamente
perfectamente bien que el apellido que le pongan, ya sea violador, ya sea asesino, ya sea violentador, se va a quedar grabado en la mente de la gente y que el presunto va a pasar a un segundo término. Con lo cual, la manera en la que están comunicando también ayuda a enjuiciar malamente a estos hombres que están siendo acusados falsamente a través de medios de comunicación. Y eso sin contar a todas las personas cínicas y descaradas que también juegan a los medios de comunicación, que no les importan estas reglas y que de manera completamente atroz denuncian directamente a las personas en sus canales o en sus páginas. Con lo cual, claro que son cómplices de la fabricación de este tipo de denuncias, pero que, como utilizan el pretexto de la libertad de expresión, no reciben ni una sola consecuencia de su participación en estos linchamientos mediáticos. Y en ese sentido, el libro es bastante claro. El poder de las acusaciones no radica en la evidencia que puedan estar detrás, sino más bien radica en la cantidad de gente que cree en la acusación. El libro dice una frase magistral: una alegación no necesita evidencia en este método porque a través de la manipulación mediática se vuelve su propia evidencia. Porque además la persona que escribió este libro reconoce que cuando un hombre es señalado a través de la corte de la opinión pública, ya es tratado como culpable hasta que pueda demostrar su inocencia. Y es más, incluso en algunos casos, a pesar de demostrar su inocencia, sigue recibiendo el tratamiento de culpable. Los medios de comunicación también influyen en que cada vez haya más personas que se suman a estas acusaciones y que tienen como resultado darle mucho más poder a la acusación. No son pocos los casos en donde incluso los propios medios de comunicación coadyuvan o incentivan a que haya más personas que denuncien públicamente a estas figuras con la finalidad de que ellos puedan seguir sacando contenido y con la finalidad de poder seguir manteniendo la retención del público con respecto de estos temas. Incluso en algunos casos se prestan para fabricar personas que digan que están siendo víctimas de estos individuos con tal de seguir echando leña al fuego sobre de las hogueras de estos hombres. Sin embargo, nos falta el tercer componente, la autoridad. Precisamente uno de los objetivos centrales de estas acusaciones falsas tiene que ver con, a través de la percepción pública y de la manipulación mediática, obligar o forzar a las autoridades a tomar ciertas acciones concretas, que pueden ir desde despedir al acusado de su trabajo hasta incluso llegar a la cárcel. Y es que en este punto se comprende que como autoridad se entiende a muchas personas. Pueden ser, por ejemplo, policías, jueces, sus jefes, los departamentos de recursos humanos, las juntas directivas, profesores, maestros, consejeros universitarios, entre muchas otras personas que pueden ejercer actos de autoridad sobre aquellos hombres que son acusados. Y es que piénsenlo directamente, no todas las acusaciones falsas tienen que llegar al gran escenario nacional. Algunas basta con que se queden en el escenario local. Aquellas acusaciones que se hacen sobre adolescentes en las escuelas y que lo único que se necesita es que lleguen a los directores. Aquellas acusaciones que se hacen al interior de las empresas y que lo único que se necesita es que lleguen al departamento de recursos humanos. También tenemos estas otras que lo único que se necesitan es que lleguen a un juez. Y luego tenemos todas aquellas que escalan hasta el ámbito nacional y llegan incluso hasta el propio presidente de una república. Y en ese sentido, la persona que escribió este libro deja en claro que a la autoridad le gusta jugar el rol de salvador y que por lo tanto cuando se entera que hay una damisela en peligro, entonces corre con todos los elementos y los recursos con los que cuenta para tratar de salvaguardar la integridad de la persona que está denunciando, y que esto también beneficia a las propias autoridades, porque entonces cuando la autoridad cumple su función de ser un salvador del pueblo, pues entonces el pueblo lo que hace es recompensarle con apoyo y con celebraciones, con lo cual queda más que claro cómo juegan todos estos elementos conjuntos y cómo todos ganan precisamente de la generación de una acusación falsa. Por un lado, la persona que quiere destruir a otra puede hacer su acusación falsa tan escandalosa como quiera y los medios de comunicación le van a dar un eco y le van a dar una amplitud, sobre de la cual la persona que quiere generar esta acusación termina recibiendo la atención que necesita para destruir al hombre indicado, así como los medios de comunicación pueden echar a andar toda una campaña mediática sobre de la cual van a monetizar y sobre de la cual también terminan generando ingresos y que finalmente va a llegar a que las autoridades cumplan esta función de salvador y entonces reciban todos los aplausos por quitarnos a un monstruo más de las calles. Y es aquí precisamente en donde el libro empieza a entrar a detalle. Te establece que para ser considerada una víctima o una damisela en peligro, la autoridad primero te tiene que percibir como alguien débil. Lo que les está diciendo básicamente a las personas que quieren generar una acusación falsa es que busquen maneras mediáticas a través de las cuales pueden mostrar vulnerabilidad. Como por ejemplo, puede ser perfectamente bien salir llorando frente a medios de comunicación, salir fingiendo desesperación o salir diciendo que ya intentaste utilizar todos los recursos posibles y que nadie te está haciendo caso. Y es más, el propio libro reconoce que es muy difícil que a un hombre se le perciba como alguien débil y que por lo tanto cuando los hombres tratan de defenderse, muy pocas veces la autoridad va a creer que ellos son la damisela en peligro. Siempre se va a tener un sesgo a favor de las mujeres que las va a reconocer a ellas como más débiles por naturaleza y que por lo tanto va a predisponer el apoyo y los recursos del Estado, de los medios y de todo el mundo hacia tratar de apoyar a la pobre mujer que está indefensa frente al monstruo manipulador que son los hombres. Más aún, en este propio libro se establece
que para que la alegación sea lo más efectiva posible, siempre debería de estar vinculada a alguna ley o código específico que se esté quebrantando para que las autoridades puedan incidir. Por ejemplo, te dice acusaciones sobre violación, sobre acoso sexual, sobre discriminación, sobre violencia física, sobre abuso infantil, sobre abuso de sustancias, sirven precisamente también porque generalmente están vinculados a leyes y que por lo tanto la acusación en cualquiera de estos rubros va a perseguir una consecuencia jurídica. Al respecto, también el propio libro habla de lo que pasa cuando las autoridades no te están haciendo caso. Cuando una autoridad descubre que tu alegación es falsa, lo que te dicen que hagas es que ahora voltees esa alegación en contra de las autoridades propias. Tienes que acusar a las autoridades de ser ineficientes, inefectivas o negligentes en el rol que tienen que cumplir como salvadores. Es bastante común entonces que cuando una acusación falsa no está encontrando el eco ni las consecuencias que quisiera, entonces empezamos a escuchar acusaciones sobre también de las autoridades que están involucradas en el caso. Si una acusación falsa se genera sobre de un maestro y no encuentra el eco que se esperaría, entonces los siguientes que vamos a ver acusados son las autoridades inmediatas superiores de ese maestro. Vamos a ver acusaciones, por ejemplo, sobre de la directora de la escuela, sobre de las compañeras de la escuela del profesor. También vamos a escuchar a lo mejor declaraciones o alegaciones en contra de las autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública, la SEP, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, incluso también de la Fiscalía, la Gobernaduría, hasta la Presidencia de la República. El punto aquí que te están diciendo es que mientras no te hagan caso, escales la alegación a la siguiente autoridad inmediata hasta que encuentres a alguien que termine doblando las manos y que entonces baje a través de toda la línea de comando la instrucción de detener a aquella persona que tú quieres destruir. Esto es particularmente grave porque básicamente lo que te están enseñando aquí es hacer extorsión sistemática, porque entonces ya no se trata solamente de destruir a un individuo concreto con una acusación, sino que se trata de hacer acusaciones sistemáticas a todos los demás individuos implicados en el caso hasta que alguien pueda generarte el resultado que tú quieres, destruyendo así incontables vidas en el camino. Aquí el punto importante viene entonces en cómo todo esto termina destruyendo a un hombre. El propio libro te establece que generalmente cuando se involucran las autoridades, eso tiene como consecuencia directa la pérdida de oportunidades económicas para este varón y que a través de las alegaciones que se distribuyeron en medios de comunicación viene también el aislamiento social, con lo cual por un lado dejas al hombre sin la oportunidad de establecerse económicamente, ya que nadie lo va a querer volver a contratar otra vez porque van a revisar su historial y van a encontrar todas las cosas que ya se dijeron de él en internet, y además también le vas a cortar todo el apoyo social porque entonces ninguna persona y ningún familiar se va a querer seguir asociando a este individuo, y que además frecuentemente el estrés prolongado bajo el cual están sujetos las personas que están siendo acusadas falsamente termina en un deterioro de su salud física y mental, con lo cual ya le quitaste absolutamente todo. Le quitaste la salud mental, la salud física, las oportunidades de trabajo y cualquier forma de apoyo social. Es precisamente este proceso de cercenar de tajo todos los posibles vínculos que tiene este hombre para sostenerse en lo que se basa últimamente este método, ya que la acusación falsa tiene como objetivo precisamente destruir a este hombre al aislarlo completamente de la sociedad e impedirle reconstruir su vida otra vez. Ahora, en los aspectos más técnicos del libro, incluso habla acerca de cómo se tienen que escribir las propias acusaciones para poderse beneficiar de aspectos como el Search Engine Optimization, es decir, aquellos algoritmos tecnológicos que permiten que los resultados de una búsqueda den ciertas páginas en lugar de otras, y lograr así que dicha acusación se logre colar en la primera página de Google. Un elemento que me parece importante resaltar aquí es que este manual a lo que te recomienda es precisamente hablar de las personas con nombre, apellido, profesión, ubicación, etcétera, para que entonces todas estas keywords trabajen en conjunto para así posicionar la acusación en los primeros resultados de búsqueda. Incluso te especifica que es increíblemente beneficioso que un hombre tenga un nombre muy particular. Así que si te llamas Nepomuceno Ildefonso o Eliseo, estás muy vulnerable a este tipo de metodologías. Es más, el propio libro recomienda para acusaciones falsas utilizar crímenes de naturaleza sexual y violenta en contra de mujeres y de niños, porque son estos crímenes los que llaman más la atención de la gente y que por lo tanto tienen la mayor potencialidad de volverse escandalosos a nivel nacional, atrayendo así toda la atención que necesitas para poder hacerle frente a tu caso. Incluso te habla de que puedes acompañar estas acusaciones de otras que pueden servir como un adicional, como por ejemplo decir que ese hombre era alcohólico o drogadicto. Entonces, no es sorpresa para nadie que muchas veces cuando estos hombres son acusados falsamente a través de medios de comunicación, a los pocos días se trata de posicionar la narrativa de que también eran drogadictos o alcohólicos o que se metían alguna cosa, esto con la finalidad de deshumanizarlos completamente y cortar todas las vías a través de las cuales las personas puedan llegar a tener empatía con esos hombres. Si tú acusas a un profesor de haberle hecho algo a un niño, eso en sí mismo ya es algo escandaloso, pero si posteriormente aseveras que ese mismo profesor tenía problemas constatados de alcoholismo, tenía problemas constatados de drogadicción o que incluso se reunía en ambientes y entornos que favorecían precisamente este tipo de cosas, pues entonces estás abonando a la acusación falsa porque entonces estás deshumanizando a aquella persona que está siendo acusada falsamente.
falsamente. Y aquí es en donde yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos casos no conocen así? ¿Cuántos casos no conocen en donde se revela una supuesta acusación en contra de una persona y posteriormente en los días siguientes se revelan muchísimas otras que tienen que ver precisamente con este tipo de cosas? Sin embargo, el propio libro también advierte que no deberías de ser tan escandalosa por el riesgo a que ya no parezca creíble la acusación. El propio libro te establece que tengas un equilibrio en las acusaciones, porque si empiezas a hacer demasiadas acusaciones sobre de una persona, van a empezar a perder credibilidad conforme pasa el tiempo, y que por lo tanto lo mejor es mantener un sano equilibrio entre las acusaciones que estás haciendo para mantenerlas lo suficientemente escandalosas para ser atractivas ante los medios de comunicación, pero al mismo tiempo lo suficientemente fuertes para que las personas pierdan completa empatía sobre de la persona que estás queriendo destruir. Finalmente, incluso te habla de que es mejor hacer estas acusaciones de manera anónima, que en la medida de lo posible escondas tu cara, escondas tu rostro, escondas tu voz, para que así no tengas que enfrentar ninguna responsabilidad por las cosas que digas. Y es que ¿cuántos ejemplos no vemos de esto? De supuestas víctimas que salen en la televisión con el rostro cubierto para que así nadie les pueda reconocer, diciendo cuanta cosa se imaginen de un hombre falsamente acusado. Y al momento de que este hombre trata de defenderse a través de medios jurídicos o mediáticos, ¿contra quién se va a poder ir si no hay una persona identificable que haya hecho dicha acusación? Si los medios de comunicación se pueden hacer perdedizos y decir básicamente que no conocen a la persona y que van a resguardar sus datos por órdenes de confidencialidad. Y en ese sentido pueden poner a quien sea a decir lo que sea sin recibir una sola consecuencia al respecto. Incluso hay casos en donde los propios medios de comunicación se asumen como voceros de las supuestas víctimas y dan mensajes hacia las audiencias en nombre de las víctimas, mensajes que jamás se podría constatar que realmente vienen de una víctima real, pero que al momento de que ellos tuvieran que enfrentar consecuencias jurídicas por lo que están diciendo, te van a lavar las manos repitiendo lo mismo. Yo no fui quien lo dijo, yo lo único que hice fue darle eco a lo que dijo alguien más. Y además no te voy a dar los datos de ese alguien más porque estoy protegiendo datos personales. Y es que para estas alturas, todos ustedes que están viendo este video ya deberían de haber podido identificar varios casos que pueden servir perfectamente como ejemplo de cómo están utilizando este libro para poder destruirle la vida a millones de hombres en todo el mundo. Y si tú tienes algún caso que consideras que entra dentro de estas características, lo puedes escribir y describir en los comentarios de este video, para que entonces así todas las personas que vean este video tengan precisamente a través de sus testimonios la evidencia de que este tipo de cosas están aplicándose en la vida real. Porque a final de cuentas de lo que estamos hablando aquí, independientemente de quién escribió el libro ni por qué lo quiso escribir, es de que en efecto hay una metodología que se está siguiendo al pie de la letra para tratar de destruir la integridad, el honor y todas las oportunidades que tengan los hombres para poder salir adelante. Que muchas veces este tipo de metodologías se utilizan a manera de venganza por parte de exnovias o exesposas, de personas que dejaste en tu vida atrás hace 10, 15 años y que ahora tratan de vengarse de ti participando de este tipo de alegaciones. Porque tampoco es raro que una persona después de 10 o 15 años que ahora sí ya está teniendo éxito en su vida, le empiecen a surgir alegaciones de cosas que ya no se pueden constatar por el tiempo que ha pasado y que cuya única fuerza que hay detrás es precisamente la alegación en sí misma y los miles de personas que están predispuestas a creerle a este tipo de acusaciones. Ejemplos de esto tenemos la historia de Tenoch Huerta, un actor que hasta que no se encumbró como un héroe de Marvel, no le surgieron las acusaciones para tratar de destruirle la reputación y que tuvieron mucho efecto porque precisamente lo terminaron corriendo de su papel como Namor en Marvel y adicionalmente perdió oportunidades laborales hasta ahora que está empezando a resurgir en medios de comunicación para contar la verdad. Adicional también tenemos el ejemplo de Jonathan Majors, un actor que no fue hasta que se empezó a encumbrar en Hollywood obteniendo roles muy importantes, le surgió precisamente una acusación en este sentido para tratar de destruir la carrera, que en efecto tuvo como consecuencia que él terminara en prisión, a pesar de que los videos que salieron de su caso revelaban que él estaba huyendo de su expareja precisamente para evitar que se generara una confrontación física. Y es que imagínense hasta qué grado se puede deformar la realidad con esto, que en un video en donde se ve que él está huyendo de su pareja, la corte lo termina enjuiciando a él por violencia cuando quien lo estaba persiguiendo y violentando era ella. También tenemos casos de personas de pie, hombres que se desempeñan en cargos que ni siquiera son de alto poder o de alto renombre o de altos recursos y que a pesar de todo esto tienen la mala suerte de encontrarse al centro del huracán de una acusación mediática. Tenemos casos de jóvenes que están siendo expulsados de sus escuelas por venganzas de exnovias. Tenemos casos de administrativos que están siendo demandados para poderle sacar compensación económicas a las escuelas. Tenemos casos de padres de familia que están siendo corridos de sus trabajos porque no le quisieron hacer caso a sus secretarias. Tenemos casos de papás que están siendo destrozados en medios de comunicación porque quieren ver a sus hijos y están peleando la guardia y custodia de ellos. Y también tenemos casos de comunicadores a quienes buscan destruirles la credibilidad solamente porque están diciendo cosas importantes y verdaderas. En ese sentido, espero que al haberles explicado los contenidos de este libro y explicarles cómo funcionan las metodologías con ejemplos prácticos,
psicológicos les ayude a identificar cuando un hombre está siendo víctima de estos métodos. Porque entre más hombres seamos conscientes de estos métodos, aprendamos a identificarlos y aprendamos a combatirlos de manera colectiva, más rápido les vamos a quitar poder. Porque entonces va a ser cada vez más fácil que nosotros identifiquemos una acusación falsa de una acusación real y podamos desestimar aquellas acusaciones falsas que desgraciadamente siguen encontrando eco en el mundo hoy. Así que si tú tienes un caso que identificas con esta metodología, por favor descríbelo aquí en los comentarios, porque además también vas a ayudar a que este video llegue a muchísima más gente.